Vamos a empezar entonces. Gracias a todos ustedes por venir en nuestra fiesta de despedida. Ay, ay, ay. Sí. Lo que nos gustaríamos de compartir con ustedes será un poco sobre el background de Vanessa, el background misionero de Vanessa, my background con misiones, hablar un poco sobre Europa para ustedes entender también mejor sobre la situación de allá y nuestro proyecto, ¿ok? Entonces será, no sé, unos 30 minutos y después podemos hablar mejor si tienen alguna pregunta, ¿ok? Let's go. All right, so thank you everyone for being here today. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Thank you so much for your support Gracias por apoyarnos and your love. y por su amor. I wanted to start off by saying about the time when I came to this church. Repeat again, sir. I wanted to talk about when I came to the church. Quiero hablar acerca del tiempo, del momento cuando llegué a la iglesia. I came to this church when I was 14 years old. Yo llegué aquí cuando tenía 14 años. I'm turning 28 next week. Voy a cumplir 28 la próxima So semana. I've been here for a long time, He estado aquí okay? por mucho tiempo. When I first came into this church, it was because someone invited me, Cuando llegué a esta iglesia fue porque alguien me invitó and I was a little hesitant. y estaba un poquito como atareada. And I sat all the way in the last pew of the church. Y me senté en la última fila de la iglesia. And I came in right when the worship was, going on. Llegué justamente en el tiempo de la alabanza. And ever since I was a little girl in school, I would always love to sing. Y desde que era muy niña siempre me gustó cantar. And I loved the worship that was happening, at the altar. Y me gustó mucho la adoración que estaba ocurriendo en el altar. And then I was listening, it wasn't just music, but the worship leaders who were on the pulpit, like Pastor Paul and everybody else, they were talking about this God who loves us and cares for us. Y no solo era música, era adoración. Y estaba cantando el pastor Pablo y hablaban acerca de ese Dios maravilloso. And I think that's what kind of started, a fire ignited in me. Y eso comenzó a crear como un fuego dentro de mí. And I didn't stop coming to church after that. Y no dejé de venir a la iglesia después de ese momento. I joined the youth group. Después me uní al equipo de los jóvenes. And I went to all the Bible studies that Pastor Josh and Pastor Paul had. Y iba a todos los tiempos de estudios bíblicos que tenía el pastor Josh y el pastor Pablo. And then in March, we had an opportunity to go to Pine Brook, which is a retreat. Y en marzo tuve la oportunidad de ir a un retiro en Pine Brook. But obviously before all that time, from September to March, God was preparing my heart, because I'm a really, what's it called? Psychological person, I guess? Philosophical person. I like to think about things like, is it true, is it not, and everything, so. Pero Dios comenzó a tratar con mi corazón porque reconozco que soy una persona muy filosófica. Yeah. So March came and they shared the gospel, and I gave my life to Christ. En marzo compartieron el evangelio y entregué mi vida al Señor. And then after that, I started going on missions trips. Y desde ahí comencé a ir a viajes misioneros. And one night I was in Mexico. En una noche estuve en México. And it was a very dark night. Y era una noche oscura. And they told us to go outside and just ask God, what is our calling? Y nos dijeron que salgamos y que le preguntemos al Señor cuál era nuestro llamado. But I had already known what that call was. Pero yo sabía cuál era ese llamado para mí. But I was scared Pero estaba asustada to leave my family. de dejar a mi familia. I'm getting emotional. Me siento emocionada. Ella, ¿no? Que sean dos. Yeah, sorry. I didn't think I was gonna cry. I'm gonna follow you on point. Yeah. Okay. So as I was saying, Como estaba diciendo, so I knew that God was calling me to missions. yo sabía que Dios me estaba llamando a las misiones. And time went on, I finished high school. El tiempo pasó y terminé high school. I went to Word of Life summer camp. Fui a Palabra de Vida en el campamento. Yeah. And I had already signed up for nursing.
Y yo ya había firmado para ser enfermera. Yeah. I was accepted to the nursing school, and my parents were super excited, but I know that's not what God wanted me to do. Me habían aceptado ya para la escuela de enfermería. Mis padres estaban emocionados, pero en mí había algo como que no. Yeah. And then August came, right, September, that's when all the classes start, and I knew that I had to go to the Bible Institute. Cuando agosto llegó y septiembre ya comienzan las clases, yo sabía que tenía que ir al Instituto Bíblico. So I spoke with Pastor Paul and I said, Pastor, I know God is calling me to go to the Bible Institute. Hablé con Pastor Pablo y le dije, Pastor, el Señor me llamó para ir al Instituto Bíblico. And he said, okay, we support you, but what do your parents think? Like, what are they going to say? Dijeron, te apoyamos nosotros, pero ¿qué dicen tus padres acerca de esto? So I went home, and my dad was like, yeah, you can go, but my mom was like, I don't know. Fui a casa y papá me dijo, sí, anda, pero mi mamá estaba como un poquito indecisa. But I knew that was where I was going to go, so I didn't even like hesitate, or worry about it. Pero yo sabía que eso era lo que tenía que hacer y no estaba preocupada por eso. And lo and behold, 30 minutes after, my mom was like, Vanessa, come. Pero después de 30 minutos, mamá me dijo, Vanessa, anda. She said, okay, you have our permission, but you can only go for 1 year. Tienes nuestro permiso, pero solo puedes ir por un año. I got permission for 2 years after Permiso por 2 años. Yeah, and then at Word of Life, I met Glauber, or he met me. Bueno, él me conoció. And, right when I met him, we were friends. Desde el momento que nos conocimos, nos hicimos amigos. He didn't speak Spanish he didn't speak English, and I didn't speak Portuguese. Él no hablaba inglés y yo no hablaba portugués. But he had just recently taken an intensive course in Spain, Spanish. Pero él había tomado un curso intensivo en España. Yeah, so we communicated in Spanish. So nos comunicábamos en español. Yeah, and then I learned Portuguese, and then he learned English. Yo aprendí portugués y él aprendió inglés. So now we communicate very well. Ahora nos comunicamos. So yeah, that's my background. Your mission trips in different countries. Okay, yeah, he wanted to talk. Okay, so then so regarding the missions, Acerca de las misiones. yeah, I went to Mexico Fui a México 3 times. 3 veces. I went to Dominican Republic with Dan and a group of high A schoolers. República Dominicana con Dan, un grupo de estudiantes de escuela secundaria. And then you could say I did part-time ministry in the International Church in Budapest. Y podemos decir que también hice un tiempo medio en Budapest, In Hungría, yeah. Hungría. As I don't know if many of you know, but I love early childhood education. Si ustedes no saben, me gusta mucho la educación de los niños And everything that has to do in the web of the brain of how children develop. cómo se crea o cómo se desenvuelve el cerebro de los niños. Yes, so in the future, I would love to create maybe a blog or a course on where parents can come and they can see what activities they can do with their children, but it's all Christ-based. En el futuro me gustaría crear un blog o algo donde podría hablar de los padres, qué actividades pudieran hacer con sus hijos. And then also, I would love to create missions trips for those who don't know about Europe. Y me gustaría también crear como viajes misioneros a esos que no conocen de los viajes de Europa. So that is my passion, and Esa es mi pasión hopefully we're working on that. y espero que podamos trabajar en eso. Yes. Thank you, Oscar. Yo hablo solo español o inglés también? Español. Más rápido, ¿no? Sobre mí, en pocas palabras, yo veo que Dios en mi vida siempre está trabajando para un proyecto misionero y en Europa. Entonces, mientras yo voy a dar algunas razones de dónde yo veo esto, también voy a decirles un poco más sobre la situación espiritual de Europa, Italia, Portugal, Francia, Hungría, que son los países donde nosotros fuimos, donde yo serví algunos años.
Yo nací y crecí en una familia cristiana y siempre fui muy activo en la iglesia, gracias a Dios. Nunca tuve un periodo lejos de la iglesia, siempre fui activo. Y desde adolescente, a mí me gusta mucho leer, y desde adolescente yo empecé a leer libros sobre crecimiento de iglesia, plantaciones de iglesia. Y ese es un tema que a mí me encanta. Yo estudio mucho sobre plantaciones de iglesia y hasta el máster que yo empecé y voy a terminar es sobre plantaciones de iglesia, church planting. Y Dios me dio la oportunidad de irme para Italia cuando yo tenía 24 años y allá hice mi ciudadanía italiana, mis abuelos son italianos, tengo parientes allá en Italia. Y otra razón porque yo veo que Dios tiene un llamado para nosotros en Europa. Cuando nosotros decimos muchas veces Europa, no Italia, vamos a vivir en Italia, pero muchos proyectos son en el ámbito del continente europeo por esto. También por los idiomas que nosotros hablamos. Yo veo que Dios tiene un proyecto que no sería solo proyecto, que no es solo en Italia, pero sí en los otros países también. Cuando yo estuve 7 años en Italia ayudando a 2 pastores con plantaciones de 7 iglesias en el mismo tiempo, en una misma región. Y allá yo por 2 años en este proyecto, nosotros 3, yo y 2 pastores, pregábamos por la mañana en una iglesia cada uno y después por la final de la tarde, por la noche en otra iglesia. Entonces, en un domingo eran 6 iglesias que nosotros trabajamos y así fue por 2 años. Me recuerdo que en algunas noches cuando yo regresaba para mi casita, yo regresaba en mi carro solo, era soltero todavía, y regresaba. So sad. Y sí, sad también, porque lo que voy a decir, mis pelos, mira, yo en algunas veces lloraba, yo lloraba porque yo estaba solo, porque yo estaba haciendo la misión y no tenía un respaldo. Y predicando por la mañana, por la noche, durante la semana, tratando de encontrar un trabajo y fue muy complicado. Hasta que yo Dios me llamó para irme para Hungría a estudiar por 2 años. Fue donde yo encontré Vanessa, mi salvadoreña. Yeah. Italia, sobre Italia. ¿Qué nosotros sabemos de Italia aparte de la pizza, la pasta, mamma mía? En Italia son 60 millones de personas y hay menos de 1% de evangélicos. De este 1% hay muchos evangélicos que son liberales, de la teología liberal, que son los que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Contiene en algunas partes la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y a partir de esto hay muchos problemas. Entonces hay menos de 1% de evangélicos practicantes. Sobre los bautistas hay menos de 30,000 bautistas, 30,000 miembros bautistas en la Convención Bautista. Y la Convención Bautista de allá también es liberal. Me recuerdo el pastor donde nosotros servíamos allí, que en una reunión de la Convención Bautista, un pastor italiano levantó y dijo: no creo que todavía hay gente que cree en el infierno. Entonces, ellos no creen en el infierno, ellos no evangelizan porque son muy tolerantes a otras religiones. Hay mucho ecumenismo entre otras
religiones, entonces ellos no evangelizan mucho. Pero las iglesias que están creciendo más, las iglesias bautistas, son nuestras iglesias que son más conservadoras en la palabra de Dios. Amén. Amén. Y las iglesias de ellos no están creciendo. Y nosotros esperamos que poco a poco en la convención bautista, nosotros seamos más fuertes en voto, en palabra, en voz, para hacer verdaderamente la diferencia. Sí, ustedes saben que en Italia hay muchos católicos, 74% de católicos, pero antes de la pandemia ya hicieron algunos estudios, y de estos, 24% son practicantes. O sea, la mayoría de los católicos se dicen católicos nominalmente, pero no son practicantes. Hay más de 8.000 ciudades en Italia con solamente 5% de un grupo de estudio bíblico. Hay muchas ciudades donde no hay ninguna iglesia, ningún grupo de estudio bíblico. Bueno, este es un poco sobre Italia. En Hungría, donde nosotros estudiamos la palabra de Dios, en Word of Life, grande instituto, recomendamos a todos ustedes a estudiar en Word of Life. Y allí en Hungría hay 4% de evangélicos, poco más que Italia, que Francia, que Portugal. Entonces, en Hungría nosotros encontramos más diferentes denominaciones, escuelas bíblicas, seminarios en Hungría. Pero en Hungría el idioma húngaro es complicado. Es complicado. Tú sabes algunas palabras en húngaro, ¿no? Sí. ¿Qué sabes? Yoragat. Yoraget, ¿qué significa? Good morning. Good morning. Yoraget. Yoraget. Mindennap, every day. Mindennap, every day. Dios, Isten. Isten. No. En Hungría, yo tuve la oportunidad de hacer 2 summer ministries, 3 meses haciendo ministerio de verano. Y en 2013 me fui para España, por eso que cuando regresé llegó Vanessa allí y yo pude platicar más con ella. Y en 2014 me fui para Francia y me quedé 3 meses y allí hice un curso intensivo de francés. Mientras Vanessa, en su summer ministry, ella vino aquí, ¿no? Yeah, to work with you, Pastor Paul. To work with Pastor Paul. Yeah. Sobre España. En España también hay 1% de evangélicos, 46 millones de personas, 10% de los habitantes son inmigrantes, entonces 46 millones de personas, 4.6 son inmigrantes. 1% de evangélicos sería más o menos 460.000 personas solamente de todo el país, de estos 46 millones. Menos de 500.000 creyentes. Significa que hay mucho que hacer en este país. Y nosotros que sabemos, ustedes que saben mejor que yo, español, pueden trabajar, involucrarse de algún modo en esto. En total son 15 millones de personas, ciudadanos, que viven en ciudades donde no existe una iglesia evangélica. Entonces, hay centenas de ciudades sin una iglesia. En esas ciudades donde no hay iglesia, el número de habitantes son 15 millones. Entonces, 15 millones, no hay misionero, no hay un estudio bíblico. Yo conozco varios misioneros que fueron para Italia, fueron para Francia, y allí empezaron un trabajo, y todo lo que estos 10, 20, 30 personas que se convirtieron saben, todo fue por causa de este misionero que fue para allí. Y es bonito ellos decirem esto, que, wow, por mí, porque yo fui allí, estas 20, 30 personas saben más del Evangelio.
Actualmente hay casi, todavía no, pero hay casi 1.700 iglesias evangélicas en España. Entonces, en Italia, en Hungría, en España, hay todavía mucho que hacer. Y por último, en Francia, me fui allí en 2014 por 3 meses y serví en la iglesia bautista de Lunel, cerca de Montpellier, sur de Francia. En España me fui para Huelva, Andalucía. Aprendí español así. Allí ellos no dicen usted, ustedes. Yo no sabía nada de usted. Yo decía siempre vosotros, vosotros, tú, vosotros. Aquí que yo aprendí, vale, yo decía siempre vale, y ella, vale, no, nadie habla vale, no, sí, todos hablan vale, porque en España, vale, 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 sí, pero aquí no. En Francia, 67 millones de personas, 40% no tienen religión, más de la mitad, 51%, dicen que no creen en Dios en Francia. Año pasado hicieron esta research, how do I say research? Encuesta. I know in Portuguese. Hay casi 10% de musulmanes en Francia. Yo pasaba en barrios donde había solo musulmanes en Francia. 1910, 4.000 evangélicos. 1950, 50.000 evangélicos. 1980, 230.000 evangélicos. Y, por último, 2018, 650.000 evangélicos. Hay menos de 1 millón de evangélicos allá. 67 millones de habitantes. Entonces, en Francia, en Hungría, en Italia, hay mucha cosa para hacer. Nosotros tenemos que orar y hacer algo al respecto. Por último, sobre Portugal. Portugal hay 10 millones de personas, 3% de evangélicos y hay 3.000 bairros, 3.000 municipios donde no hay una presencia evangélica, no hay ningún evangélico, en 3.000 bairros. Y la mayoría de las iglesias allí se concentran en las grandes capitales como Lisboa, Porto, Coimbra, tal vez ustedes conocen estas ciudades, estos nombres, ¿no? Lisboa, Porto, Coimbra y Setúbal, son estas 4 ciudades donde hay varias iglesias, pero las otras ciudades no hay muchas iglesias. Y yo tengo, ustedes saben, yo tengo el canal YouTube en portugués, Missões na Europa, en español e inglés también, pero trabajo hasta ahora más en el canal en portugués. Con este canal, nosotros por eso conocemos muchos misioneros en Europa. Conocemos más de 400 misioneros en Europa, en diferentes países. Europa tiene cerca de 50 países y son un total de 740 millones de personas, con casi 2% de evangélicos praticantes. Si yo veo Alemania, ¿cuántos protestantes hay allí? Hay muchos. En Finlandia hay muchos, pero evangélicos praticantes hay menos de 2%. Son pastores alemanes que dicen esto. Entonces, hay mucho que hacer. Como yo dije al principio, yo estoy haciendo mi maestría en plantaciones de iglesia, en teología con concentración en plantaciones de iglesia. Nosotros, a partir del canal, nosotros empezamos a dar clases de idiomas. Vanessa, a principio, estaba dando clases de inglés, yo de italiano, y ahora nosotros no damos clases, pero tenemos varios profesores, la mayoría son misioneros. Hay cerca de 40 profesores
y ellos que dan clases de diferentes idiomas, 20 idiomas, coreano, ruso, finlandês, norueguês, vários idiomas. E principalmente para brasileños, pero en algunos idiomas también ellos enseñan para hispanos también, por ejemplo. Hay algunos aquí que estudiaron o estudian con nosotros diferentes idiomas. Y con esto es un proyecto que nosotros empezamos propio para ayudar a los misioneros en esa ciudad. Lo que necesidad. Lo que los estudiantes pagan, ayuda, claro, el profesor que está haciendo su trabajo y lo que sobra es lo que va para diferentes misioneros en esa ciudad. Entonces, hoy tenemos 400 estudiantes y cerca de 25 misioneros, familias de misioneros, nosotros estamos ayudando con este proyecto. Yeah. Y sí, estas son las razones porque nosotros vemos que Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando nosotros vemos nuestro pasado con los idiomas, con estas experiencias, las parcerías que nós temos con estos misioneros y todo más, nosotros vemos que Dios tiene un grande proyecto para nosotros y llegó el momento de irnos para Europa. Y lo que vamos a hacer, ¿qué quieres decir? I don't know where Sobre we're el, ok. Tell me. Nosotros vamos en Europa a continuar nuestras actividades, que son muchas, pero allí tendremos más tiempo. Una vez estando allí, sirviendo full time como misioneros tendremos más tiempo para trabajar con esos diferentes proyectos. Por ejemplo, un proyecto que tenemos en Portugal, por ejemplo, se llama Alcanza Portugal, donde yo como un influencer de los evangélicos y otros pastores, misioneros que de algún modo pueden influenciar las personas, nosotros llamamos este mes, todos los sábados vamos para esta ciudad donde hay solo una iglesia o dos iglesias y nosotros tenemos una parcería con esa iglesia y allí vamos a hacer durante un mes un movimiento de evangelismo. Si tú sabes tocar, si tú sabes hacer un teatro, flash mob, lo que sea, puede aparecer allí, vamos a nos reunir, orar, explicar algunas cosas. Y esto antes de la pandemia hemos hecho y fue muy bonito y queremos ahora continuar este proyecto sea en Portugal como en otros países para ayudar esta una, dos iglesias que están en ciudades donde no hay pocos creyentes allí. Y entonces traemos cristianos de las grandes capitales para evangelizar en esas ciudades. Este es dos iglesias. Quando eu era adolescente, eu pensava, eu vou a plantar uma igreja.
Después, cuando serví con 2 pastores en Italia, con 7 iglesias al mismo tiempo, empecé a pensar, no, voy a plantar un grupo de iglesias. Pero ahora, aprendendo church planting movements, movimientos de plantaciones de iglesia, y viendo la necesidad real, la realidad, thank you very much, de la realidad espiritual de Europa, necesitamos entonces de diferentes movimientos de plantaciones. Yo conozco algunos que estudiaron esto también en Europa y nosotros vamos a empezar a influenciar personas a hacer estos movimientos en diferentes países. ¿Cómo sería para explicarles un movimiento de plantaciones de iglesia? Una plantación de iglesia tradicional, yo como pastor, ustedes saben, yo como pastor empiezo a un small group, un grupo pequeño, y vamos creciendo, hay 2 grupos, yo lidero 2, 3 grupos, entonces rentamos un espacio y así la iglesia va creciendo y yo soy el titular, el senior de la iglesia y todo. Y si quiero, yo puedo, si yo soy un misionero, salgo, hacemos una transición y yo empiezo el trabajo en una otra ciudad. Hay muchos misioneros que hacen esta plantación de iglesia tradicional. En un movimiento de plantación de iglesia, las cosas son un poco más orgánicas, no está en la mano del pastor. Yo como misionero, en este caso, soy un poco más como Pablo, donde yo discipulo nativos y son esos nativos que van a empezar las células, los estudios bíblicos en las casas y así y será orgánico porque son ellos que de casa en casa, church houses, iglesias en las casas que va creciendo. Esto es un movimiento que en China ellos hacen esto, en Pakistán, en Oriente Medio, ellos hacen mucho esto. Y yo con otros pastores, nosotros creemos que es este tipo de movimiento que necesitamos trabajar mejor en Europa y es esto que entonces que vamos a hacer. Nuestra misión, para terminar, algunos 5 minutos, nuestra misión, cuando yo digo nuestra misión, no es solamente nuestra misión, es nuestra misión, porque en nuestra misión no es solo de nosotros que vamos, nosotros necesitamos de ustedes también a orar, a acompañar, a apoyar y eso es muy, muy importante. Por eso que nosotros tenemos el card y esperamos que todos ustedes puedan aguardar bien este card. Puede poner en la nevera de su casa mientras estás cocinando. Va a recordarse, hacer una oración durante el almuerzo, en la cena, antes de orar, antes de comer hay que orar. Y cuando tú vas a orar, recuérdase, hay que orar. ¿Okay? Recuérdense de nosotros, porque, en serio, ¿qué fue que yo dije sobre Europa? Un gran problema, ¿no? Hay pocas iglesias, hay un secularismo muy fuerte y nosotros evangelizamos y no es rápido el impacto. Requiere tiempo, un evangelismo de relacionamiento y nosotros entonces vamos a empezar muchas nuevas amistades con no creyentes y necesitamos entonces de vuestras oraciones. Esto es una responsabilidad que Dios está dando, no solamente para nosotros, pero creemos que para todos nosotros. Sobre el card. Entonces ustedes tienen el card. En este card hay un QR code. En ese QR code hay todas nuestras redes sociales. Hay un grupo WhatsApp donde vamos a siempre decirles dónde estamos, qué estamos haciendo, nuestros pedidos de oración. Hay en nuestro canal YouTube donde vamos a empezar en español, en inglés, decirles mejor sobre
misiones en Europa. Y en este card hay algunas opciones de cómo tú puedes apoyar. Sobre apoyar financieramente, hay dos opciones. Apoyar en una ofrenda, una ofrenda única o mensal. Nosotros, para vivir allí como misioneros, tenemos hoy 35% de nuestro sustento mensual. Y entonces necesitamos de 65% para completar nuestro sustento mensual. Y si tú puedes dar una ofrenda única, esto nos va a ayudar mucho, porque en este periodo de transición necesitamos de más condiciones para esto. Pero para nosotros permanecernos allí, también es importante una ofrenda mensual, ¿ok? En una ofrenda única, cuando nosotros no cuando nosotros no estamos más aquí, tú puedes hacer una ofrenda a través de Zelle y mi email, porque vamos después a cambiar número, entonces es posible con número, pero vamos a cambiar, entonces con mi email que está también en el card es posible. Esto es una ofrenda única, pero una ofrenda mensual hay a través de PayPal, tal vez ustedes conocen. Tú puedes, check off la opción para hacer mensual. Y allí nosotros tenemos fe en Dios que al final de este mes tendremos la condición 100% de servir allí como misioneros y con el apoyo que necesitamos. Última cosa, son algunos agradecimientos. Nosotros agradecemos muchísimo a esta iglesia, a todos los años. Ustedes vieron cuántos años que Vanessa está aquí, todo lo que ella aprendió bíblicamente, espiritualmente, fue a partir de esta iglesia o gracias a esta iglesia. Ir a Word of Life en Hungría fue gracias a esta iglesia. Entonces agradecemos inmensamente a esta iglesia y a ustedes que están aquí. Y si ustedes están aquí es porque tienen una relación, una intimidad con nosotros y estamos muy felices de vuestra presencia aquí. Agradecemos mucho a cada uno de ustedes. No voy a decir nombres porque no es posible. Pero sí, nosotros amamos mucho a todos ustedes y es esto. Gracias a Glauber y a Vanessa por compartir con nosotros. Y en cuanto a la pregunta de Judith, todo cristiano es un misionero. La única pregunta es ¿dónde? ¿Dónde? ¿Verdad? Nosotros somos cristianos evangélicos. Y un cristiano evangélico es una persona que cree que Cristo Jesús es el Señor. Y que Él quiere ser el Señor de toda la humanidad. Un cristiano evangélico cree que el único camino de salvación es por medio de fe en Cristo Jesús. Y que el deber nuestro es compartir nuestra fe. Hay algunas personas, hay algunos cristianos que, como dijo Glauber antes, no tienen esa manera de pensar. Creen que si Dios va a salvar a alguna persona, que Él se encargará de poner a alguien allí al lado de esa persona. Pero el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si somos cristianos evangélicos, creemos que el mundo entero necesita oír el mensaje de Cristo Jesús, porque Él es el Señor y algún día Él volverá y Él va a establecer un reino que durará por siempre. Y algunas personas se van a ver fuera. Eso es lo que Él enseña. Glauber dijo que estaba en un lugar, o oyó a un pastor decir, ¿habrá alguien que todavía cree en el infierno? Bueno, si somos cristianos evangélicos tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo enseñó. El cristiano evangélico cree que la Biblia es la palabra de Dios de tapa a tapa
y nosotros creemos que no podemos ignorar lo que Dios ha dicho. No podemos nosotros decidir esto me gusta o esto no me gusta. Lo único que podemos hacer es decir, Señor, ¿qué has dicho tú? Y entonces hacer caso. Si el Señor es el Señor, hay que hacer caso de lo que Él dice. Y en cuanto a ir a algún lugar, pues obviamente el llamamiento de Cristo Jesús es que los cristianos se preocupen de evangelizar el mundo entero. Nosotros, aunque no vayamos a todos los países del mundo, porque no podemos, tenemos que preocuparnos de que el evangelio llegue a esos lugares, ¿verdad? Y eso se hace cuando algunas personas van en persona. Pero para que algunas personas vayan en persona, tienen que haber quienes lo apoyan, ¿verdad? Y aquí está la palabra del Señor en Romanos capítulo 10. Este texto tan hermoso donde el apóstol Pablo al principio dice, el mensaje de salvación es muy simple. Creer que Cristo Jesús es el Señor. Ese es el mensaje de salvación. Él dijo, la palabra está cerca. No es nada complicado. No se trata de tener que subir a las alturas teológicas para entender algo muy difícil de entender. No se trata de bajar a las profundidades del alma humana. La palabra está cerca de nuestro corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay un Señor, Él se llama Cristo Jesús. Él está vivo y todo aquel que cree en Él, que cree que Él dio su vida por salvarnos, será salvo. Ese es el cristianismo. Y todo cristiano tiene que creer eso, por lo menos. O si no, no es cristiano. Entonces, el apóstol Pablo luego hace una serie de preguntas. Él dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? En otras palabras, hay personas que todavía no creen porque no han conocido a Cristo Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si nadie viene y les dice, no pueden creer. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si nadie se preocupa de ir, nunca tendrán la oportunidad. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y eso es lo que nos toca a nosotros. Porque para que una persona vaya a donde tiene que ir, hay otras personas que tienen que ser las que envían. Así que ahí en ese texto, Romanos 10, versículo 15, se hace claro. La obra misionera se hace cuando algunas personas van y otras personas envían. Y entonces aceptamos ese principio como básico que ha sido así desde los días de la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó con los apóstoles. Las misiones se hacían así. Algunos hermanos iban y otros hermanos se preocupaban de mantenerlos mientras ellos estaban haciendo su misión. Y en algunas situaciones, cuando no había ayuda, pues ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer para mantenerse, pero en realidad siempre ha sido la responsabilidad de la iglesia. ¿Cómo irán Glauber y Vanessa si nosotros no los enviamos? Así que nosotros queremos decirles a ellos que nos sentimos muy orgullosos de ustedes por ser parte de nuestra familia de fe que ha sentido el llamamiento del Señor para ir a donde ustedes tienen que ir. Y les vamos a extrañar porque ustedes se han metido en nuestros corazones y estamos tan felices y al mismo tiempo estamos tristes. Pero así es la vida, ¿verdad? Siempre hay algún cambio, pero la razón que todo esto tiene, pues es algo glorioso, que se predique el Evangelio, porque el Señor lo quiere así. La Biblia dice que el cristianismo se esparce de persona en persona. A Dios le complació salvar a las almas por medio de la locura de la predicación. Que alguien venga y te diga, Cristo Jesús es el Señor. Y ahí está el Espíritu Santo para convencer a esa persona y decirle, esa es la verdad. Así que eso van a hacer Glauber y Vanessa, y nosotros privilegiados de contarlos como de nuestra familia y también de poder
apoyarnos. Así que quizás podríamos tener una oración Amén. por usted. Nos ponemos todos de pie. Le voy a pedir al pastor Noel que él venga, ya que Noel entiende mejor lo que este hombre dice. Él nos puede ayudar con esto. ¿Es proyecto o proyecto? Proyecto. Él miraba para mí porque una vez le dije, el mismo problema de mi Sí. esposa, ¿no? En portugués proyecto se escribe con J. Entonces cuando ellos hacen la traducción literal, dicen proyecto, porque la J en español suena. Pero en español no se escribe con J, se escribe con Y. Y ese es el punto. Bueno, yo estoy feliz también por ser parte de este momento, Vanessa. Hace 10 años ya que estoy aquí, te veía mucho servir con los niños y siempre fue una bendición verte servir. Y sé que hay etapas en nuestra vida y quién diría que en toda esta formación Dios estaba forjando en ti un corazón para servir hasta los confines de la tierra. Y qué lindo ver cómo aquí el Señor nos junta de diferentes naciones, ¿no? Yeah. Cuando uno ve la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Así que lo que los mueve a ustedes allá es lo mismo que nos mueve a nosotros aquí. Sí, amén. Que Cristo sea conocido. Y queremos ser parte de esto porque al verlos ustedes allí, nosotros nos sentimos parte de que ustedes son nuestros todavía. Y cada vez que tengan frutos y vean la mano del Señor allí respaldando sus vidas y su ministerio, pues queremos sentirnos nosotros orgullosos de verlos ustedes también prosperar en eso. Amén. Porque somos parte. Así que oremos. Amén. Padre, gracias por este momento tan lindo. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de Glauber, de Vanessa. Gracias por el llamado que tú hiciste un día a sus corazones, Señor, a ti. Gracias por la salvación que les concediste. Y gracias, Señor, por la pasión que tú has dado, Señor, que tú has colocado en sus corazones por las almas. Señor, no se trata simplemente de un país, se trata, Señor, de llevar a Jesucristo a aquellas almas. Y queremos pedirte, Señor, que tú les ayudes. Hay desafíos, todo esto se ve muy lindo, pero es desafiante, Señor, llegar a una nueva cultura, a recomenzar, aprender, Señor, bien el idioma, conocer, Señor, bien el trasfondo cultural y todo eso, Señor, con la intención, como el apóstol Pablo, haciéndose a cada uno como podía para que algunos conocieran al Señor. Que tú les ayudes, Señor, a ellos en este esfuerzo de ser como los italianos, preparándolos, guiándolos, Amén. Señor, llevándoles la palabra tuya, Amén. Señor, para que ellos te conozcan verdaderamente. Amén. Y la transformación que tú produzcas en ellos sea, Señor, tan poderosa que alcance a otros y a otros y a otros y a otros y así veamos, Señor, la obra tuya crecer y veamos, Señor, la gran comisión cumplirse. Amén. Señor, te agradecemos por Glauber y Vanessa y rogamos tu bendición, Señor, en todo este proyecto, Señor, que tú has colocado en sus corazones y que veamos, Señor, muchos frutos para la gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Thank you.